esta reunión que tenemos acá, todos amigos, toda gente conocidísima, amigas, amigos, es para hablar de la iniciativa del senador José Oviedo, que está aquí presente. José, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, para vos, para la teleaudiencia, para los invitados. Gracias por invitarme para hablar de un tema tan interesante como este. Sí, señor. Y quiero recordarles, estimados amigos, que en Mesa, hace no sé cuánto, una semana por ahí, no sé cuánto. Dos semanas. Sí. José adelantó que iba a presentar este proyecto porque estábamos hablando de la ley de la carrera civil, del servicio civil. La ley del servicio civil. Sí. Y ahí José dijo, bueno, yo voy con esta idea. A partir de lo cual nosotros ya hablamos con Eugenio. Eugenio, ¿cómo estás? Gracias, Eugenio Caje. Un gusto, gracias por la oportunidad. También venía a compartirles un tema muy interesante que esperemos debatir bien y que salga algo creativo y bien común. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Y también estamos con Luis Tabela, que es el presidente de la Asociación de MIPYMES. ¿Qué tal, Luis? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a vos, Enrique, senador, amigo. Nos conocemos ya hace años, así que a las órdenes. Y Enrique López, que ustedes lo conocen, tiene una larguísima trayectoria en el campo laboral. Así que no sé si necesito presentarlo más. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. No, yo soy el agradecido y estoy seguro de que vamos a debatir. Y lo más importante es que la ciudadanía entienda de qué se trata esto, ¿verdad? Así mismo. Así que, José, que la ciudadanía entienda, empiezo contigo. ¿De qué se trata? Bueno, cuando estábamos debatiendo el proyecto de ley del servicio civil y de la carrera civil, del servicio civil, estábamos fijando 40 horas para los funcionarios públicos y así luego ya estaba en la ley del... La 1626. Sí, bueno, entonces dijimos, ¿por qué no trabajan 40 horas? Trabajan 30 o 36, muy pocas son las instituciones públicas que llegan a las 40. ¿Por qué tanta diferencia con el sector privado? 48 horas en el sector privado. Y yo quería alzar al sector público, pero no se estaba logrando en ese momento. Y mucha gente me llamó, me dijo, mira, en el resto del mundo se trabaja 40 horas. En la mayoría de los países del mundo entré a averigüé y realmente es así. El 69,algo% de los países en el mundo trabaja 40 horas o menos y son muy productivos, les funciona muy bien. Desde el año 1962 que la OIT lanzó una recomendación que decía que los países deberían trabajar 40 horas o menos, los países que lo implementaron les fue muy bien. Los países con mayor producto interno bruto per cápita trabajan menos horas que los países en desarrollo, ¿verdad? Y en la región tenemos el caso de Ecuador, México que va a bajar ahora, tenemos el caso de Chile, tenemos Brasil con 44, Venezuela con 40, hay muchos casos en la región, no me estoy comparando con Europa. Entonces es muy aplicable en Paraguay y es debatible cómo vamos a aplicarlo. Yo quisiera aprovechar el momento para decir que este no es un proyecto que busca popularidad, ¿verdad? Yo soy un legislador, tengo tres funciones, una función de contralor, una función de legislador y una función de representación. Esta es mi tarea de legislación y tengo un catálogo de soluciones ya presentadas, una cantidad de proyectos ya presentados que quedan como testimonio seguro para cuando tengamos mayoría y podamos implementarla. Yo tengo 38 años, señores, me queda todavía 28 años para la jubilación y no pienso pudrirme en el Congreso. Lo que quiero es que mi labor sea productiva para la gente. Le escuché esta mañana al señor en la tele decir que es un proyecto populista y que solamente para eso lo estoy presentando. Ataque la idea, señor, no a la persona. Hablemos del proyecto, les pido a toda la gente, hablemos del proyecto. Bueno, de eso se trata, Enrique. ¿Y por qué lo presenté directamente como proyecto de ley y no lo debatí antes con los afectados? ¿Y por qué ahora lo vamos a hacer? Imagínate a mí yéndome a hablar con los señores, a decirle, quiero bajar la carga horaria en el sector privado de 48 a 40. ¿Qué me iban a decir? Se iban a reír de mí, me iban a decir, ¿verdad? No, entonces ahora lo estamos presentando. Y esto no va a tratarse todavía en el Pleno. Esto va a llevar un tiempo de tratamiento, vamos a hacer mesas de trabajo, vamos a hacer audiencias públicas. A lo mejor a mitad del año que viene va a pasar a tratamiento en el Pleno. Entonces tenemos suficiente tiempo. Prácticamente le estoy obligando a que se sienten a hablar conmigo del tema. Entonces, por eso es que lo presenté antes y ahora estamos debatiendo sobre el tema. Bueno, como vos fuiste aludido, Enrique, te doy la palabra. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué vos pensás que esto es un proyecto populista? Bueno, en realidad que en ningún momento mencioné de que era populista. Lo que sí mencioné es que no es la forma. Y explico por qué.
En primer lugar, tenemos que entender que 1.219.393 asalariados privados tenemos en el Paraguay. Si nosotros le preguntamos a esos 1.219.393, ¿querés trabajar menos, ganar igual? Toditos te van a decir, sí, yo también quiero trabajar menos, ganar igual. Si un senador se anima y dice, vamos a presentar que el Paraguay tenga 2 domingos. Entonces, y claro que el trabajador va a estar de acuerdo, pero la gran pregunta ¿es viable? Y ahí vamos, el senador explicó, y yo creo que la intención es buena del senador, pero está mal asesorado. En la gran mayoría de América, la cantidad de horas es 48. Argentina, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Panamá, o sea, tenemos una gran cantidad. Y en los lugares donde se bajó, digamos, después de esos consensos y después de que la economía esté diferente. En el Paraguay lo que tenemos que entender es que tenemos 800.000 personas trabajando en empresas de 2 a 10 trabajadores. 600.000 tenemos de 2 a 5 y 200.000 tenemos de 6 a 10. Y la gran pregunta en este momento en que lo que más necesitamos es que suba de las MIPYME, de que pasen a empresas medianas, que nos vayan bien, ¿qué va a ocurrir si bajamos? Yo no digo que en algún momento tengamos que tocarlo. A mí me parece interesante y en realidad yo estoy analizando esto hace 10 años, Enrique. Mira, en el Paraguay tenemos varios casos donde se disminuyó, pero por sectores, como empezó en todos los países. El sector bancario, yo sé que vos tenés conocimiento, tiene un buen ejecutivo de cuentas, le ponen un objetivo, llegó a su objetivo a los 4 años, a los 4 días, el 5.º día, ya no trabaja, pero es un sector. Ahora, no puede aplicar al cajero de una entidad que ese tipo de trabajo, el cajero sí o sí tiene que estar, pero no podemos, no puede cerrar la empresa porque le decimos al cajero trabaja menos. En realidad, este es un momento donde tenemos que impulsar la economía, queremos que, digamos, esté presente. Y cuando vos analizás un poquitito los desafíos del Paraguay, si me preguntás en el tema laboral, vos sabés que 500.000 personas no llegan a salario mínimo. 400.000 personas estamos entre salario mínimo y un salario mínimo y medio. Estamos hablando de que solamente 100.000 personas ganan más de 3 salarios mínimos. Y la pregunta viene, ¿y por qué eso? Porque a nuestro país le falta industrialización. Porque necesitamos que las MIPYMES sean apoyadas y que empiecen a crecer. Entonces, si me preguntás, ¿dónde es lo que está? Antes de hablar de la reducción, ¿de qué podemos hablar? Y hay una mesa de reforma laboral que está liderada por el gobierno, donde están los empresarios, donde está el sector trabajador, y ahí no está. Ninguno de los sectores pidió, fíjate por qué. Pero sí están temas que sí queremos dar la buena noticia, de que el tema de vacaciones, por ejemplo, ahí sí, Paraguay tiene el último eslabón, nosotros somos el único país que tiene 12 días de vacaciones, ¿verdad? El promedio está en 15. ¿verdad? No hay otro país que tenga 12 días y tiene que ver con nuestra ley 213, ¿verdad? Que ya es antigua, que se basó en una ley que nunca se tocó, pero evidentemente hay que subir de a 1, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? Mira, vamos a analizar lo que es nuestro país. En la región, el país que menor productividad tiene es Paraguay. Menor productividad comprobada es Paraguay. En nuestro país el 98% de las empresas son MIPYMES. Solamente el 2% son grandes. Solamente 2%. Del 98%, 88% son microempresas. 320.000. De las 320.000, poco más de 200.000 facturan menos de 10 millones de guaraníes. Vos no tenés, por lo menos en los últimos 10 años, un paso de la empresa micro a la pequeña, o de la pequeña a la mediana, o de la mediana a la grande. No existe ese paso. No hay, o sea, no hay movilidad ascendente. No hay movilidad ascendente absolutamente. No había antes de la pandemia y menos después de la pandemia. Hoy, datos del Ministerio de Educación, de cada 10 chicos, 7 no entiende lo que lee. No entiende lo que lee. Ese chico termina a los 18 años y va a la universidad, de esa manera. Y sale de la universidad. Yo te diría que el 80% de las universidades son fábricas de sacar gente.
Contadas excepciones, universidades buenas. Entonces, ¿qué es lo que toma del mercado una micro, pequeña o mediana? Voy a hablar de mi sector. Gente que no está preparada, absolutamente, porque ni en el colegio se le enseña el amor al trabajo, al emprendedurismo, no se le enseña. Entonces vos agarrás una persona, te lleva entre 4 a 6 meses capacitarle a esa persona. Eso es lo que te lleva, eso lo paga el empresario. Eso lo paga el empresario. Y vamos a hablar, la semana pasada obtuvimos la media sanción de la modificación de la ley MIPYME. Aprobó Senado por unanimidad. Fue un trabajo de 14 meses, donde creamos un montón de condiciones sobre toda la microempresa para que pueda ser competitiva. Si hoy la pequeña y la mediana, la micro y la pequeña no es competitiva, así como está, no tiene tecnología, por eso es que el 65% de la mano de obra está en estos sectores, pero sin embargo, el aporte al PIB no pasa del 11%. ¿Qué nos dice eso? Que el 98% de las empresas de nuestro país no pasan del 11 o 12% del aporte con respecto al 2%. A ver, para entender un punto nomás, no quiero interrumpirte, solo. El 98% de las empresas paraguayas aporta solo el 11% del PIB. Creo, o sea, no tenemos los últimos datos, pero vamos a suponer que puede llegar a ser el 13%. Vamos a suponer que llegue el 15% también. Entonces, esto nos da un panorama de la competitividad del sector en general, y estoy hablando industria, comercio y servicio. Ese es el escenario que se encuentra en nuestro país. Entonces, en ese escenario, una empresa que tiene 10 personas, que trabaja 48 horas semanal, ahora le vamos a decir van a trabajar 40. ¿Qué significa eso? Que vamos a necesitar 2 personas más por mes. 2 personas más por mes para poder realizar el mismo trabajo. Porque no hay que comparar los países europeos o los países asiáticos, porque esa gente tiene tecnología. ¿Por qué las MIPYME ocupan el 65% del empleo? ¿Porque quieren? No, porque no tienen, como no tienen crédito, no tienen capacidad de comprar tecnología, de comprar máquina. Entonces vos lo único que haces es contratar mano de obra y tenés mucha mano de obra para realizar el trabajo. Entonces, ¿qué vos haces? Tenés 10 personas para realizar un trabajo específico que vas a vender. Cuando vos tenés tecnología, necesitas 4. Y ahí podés empezar a hablar de decir, vamos a bajar a 42 horas, vamos a bajar a 44, vamos a bajar a 40. Porque la máquina realiza el trabajo. En nuestro país el escenario es totalmente diferente. Entonces, me preocupa a mí cuando se lanza la idea, y yo no estoy a favor de la OIT, y esto yo se lo dije a la ministra en un momento dado y se lo dije a mucha gente. La OIT nos trae enlatados europeos o enlatados a países grandes como Brasil, Argentina. Argentina ahora está mal, pero dentro de 4 o 5 años a lo mejor vuelve a ser un monstruo. Y esos enlatados no son para nuestro país, porque, y te doy otro ejemplo para graficar todo el escenario. Una empresa pequeña en nuestro país factura $500,000 por año. En la región es $4 millones por año. Fíjate el cambio. Una mediana en nuestro país factura $1 millón año. En la región facturan hasta $13 millones año. Hay países que mediana es hasta 13 millones. Entonces, cuando vos querés usar la fórmula de Colombia, o la fórmula de Brasil, o la fórmula de Estados Unidos, Ecuador, no funciona para la fórmula de nuestro país. Nuestro país es diferente, muy diferente. Eugenio. Nosotros realmente vemos que el tema importante es el empleo. Cuando hablamos de reducción de 8 a 6, lo que estamos hablando es, va a bajar la productividad, van a subir los costos laborales, y eso va a llevar rápidamente a que haya una optimización, como hablaste la otra vez conmigo.
haciendo una indagación inclusive con los dueños de multitiendas y inclusive con inteligencia artificial, vamos a apresurar la llegada de la tecnología. ¿Y qué nos va a traer la tecnología? Trae 4 cosas, es decir, en el mundo retail, es decir, en las multitiendas y todo lo que sea el comercio minorista va a traer un tema: la desaparición de los cajeros, va a desaparecer el vendedor tradicional, va a venir un inteligente en inteligencia de negocios, y por último cambia el sistema de inventario, que es el segundo tema importante, ¿verdad? Todo ya va a ser a través de RFID, que es la radiofrecuencia. Entonces estamos hablando de que la máquina le va a absorber más rápido con estas faltas de productividad al empleo. Entonces nosotros también coincidimos con lo que dice Enrique, lo que dice también acá el director Tabela, de que la solución de nuevos empleos, de dinamizar la economía, es a través de las MIPYMES. Y que realmente que logre, aparte de esta primera medida de sanción, que logre ser sancionado, porque nosotros acompañamos también como Singopar, fuimos invitados, estuvimos con el arquitecto, estuvimos inclusive con el ingeniero Petnegil, trabajamos y vemos que realmente va a ser algo importante. Nosotros ya hicimos 2 grandes ruedas de negocio en la época de la pandemia, le compramos 6.000 millones de guaraníes a la MIPYME y saltamos de tener de un 20% a un 60% de productos de MIPYMES nacionales, que son productos muy buenos, inclusive a mejor precio de lo que puede hacer China, pero con asistencia técnica de Taiwán, de España y otra gente que estaba trabajando en el ministerio del MIPYME. Entonces, por ahí yo creo que va la mano, Enrique. Una cosita, porque verdad que parece que estamos 3-1 acá. Así que dame Enrique una... Bueno, José, síntesis. Va a aumentar los... O sea, síntesis lo he escuchado. El proyecto aumenta los costos laborales para un sector que no es luego competitivo. Bueno, imagínate la cantidad de rubros que se van a abrir. La gente va a comprar más. Las ventas van a aumentar en un 37%, así como sucedió en los otros países. Mejora la productividad en 31%. Reduce los errores de producción en un 19%. Incrementa la creatividad de los equipos en 55%. La gente va a tener más tiempo, va a hacer más deporte, va a ir más a los parques. Las tiendas van a vender más. O sea que, ¿de señores, dónde saca senador eso? Bueno, les voy a pasar... Déjenme hablar. Les voy a pasar el proyecto porque es un estudio de la Universidad de Harvard. Para la gente que está mirando, lo que dijeron los señores no es así. Esto ya no tiene vuelta atrás. El mundo va hacia ahí. Los procesos sociales no se cortan a la fuerza. La historia la escriben los pueblos, la semillita ya está, esto va a salir. Pueden rechazarlo, le pueden llamar a sus senadoras, ya pueden rechazar 1, 2, 3, 5 años. Pero esto ya está cantado, va a llegar a Paraguay, vamos a saltar hacia la productividad y a un buen vivir. O sea que lo que buscamos es calidad de vida para la gente, mayor productividad para la empresa. Me preocupa si las tiendas no, van a vender más. Me preocupa si un poco las industrias cuya velocidad de producción están determinadas por las máquinas. A lo mejor hay que hablar con ellas, alguna concesión vamos a tener que hacerlo. Una cosita, tenemos que ir a la pausa y después en la siguiente ronda contestamos. Pero yo lo que creo que nosotros en nuestro país, y como base estoy hablando, tenemos un gravísimo problema de productividad y competitividad, estimados amigos. Yo quiero contarles un dato que está ahora tomando estado público, pero a la vuelta de los mensajes vamos a seguir. Y es el siguiente. Argentina a partir del año que viene va a empezar a crecer 8% año. Pero esto ya está, ¿eh? O sea, no es un dato de Milei, no es de Milei, es de la banca internacional. O sea, no es Javier Milei el que dice, no, ya está chequeado. Y nosotros 4. Pero ¿por qué digo esto? Porque efectivamente nuestro 4%, que era como una estrellita en el continente, se debió a que todos los otros países estaban en situaciones catastróficas desde el punto de vista de gobierno. Pero ahora llega la verdad. Empiezan a elegir gobiernos competentes y nosotros nos quedamos desnudos. Nuestro 4% refleja que no somos competitivos, no somos productivos, estamos en el último lugar y fue un accidente que este 4% anual nuestro sea una estrella del continente. Corea y Japón, cuando hicieron sus respectivos milagros, estaban creciendo al 10 anual. 4% no es nada.
Es una media europea de unos países todos enclenques, así todo viejito. José, vos yo había planteado el tema, empiezo contigo de vuelta. Productividad de nuestro país con respecto al plan que vos estás proponiendo y la perspectiva de la región. Bueno, primeramente, yo le pregunto, ¿cuántos de sus empleados, de sus cajeros van a la universidad? ¿Cuántos de sus empleados comparten suficiente tiempo con su familia? No producen lo suficiente, por eso viven cansados. Entonces, un empleado que descansa mejor, que está formado, produce más. La gente no tiene tiempo de ir a la universidad, no tenemos mano de obra de calidad por eso. Entonces, productividad vamos a tener más, vamos a producir más, y les invito a que lean el proyecto y ahí ir al estudio que demuestra que se produce más. Yo creo que ese déficit de productividad que estás mencionando sobre los países vamos a poder equilibrarlo incluso. Entonces, esa es la respuesta. Bueno, yo creo que efectivamente vamos a apoyar lo que dice Luis. Fíjate que las grandes empresas entre 100 y 500 trabajadores, tenemos 140.000 nada más. Y encima de empresas con 500 trabajadores, tenemos 47.000 paraguayos nomás que trabajan. Entonces, reforzando un poco lo que dice Luis, e inclusive pongo un 5% más. Hoy la fuerza de trabajo en mi pyme es el 70% del empleo. Entonces, esos números, yo creo que el debate, hay que explicar que el debate no es que el senador es bueno, por eso presenta un proyecto de ley para que usted, señora, o usted, señor, trabaje menos, ¿verdad? No, el tema es, en este momento del Paraguay, así como está nuestra economía, ¿es viable o no es viable? En todos los países que se redujo las horas, ¿empezó con un senador presentando un proyecto de ley o empezó con un proyecto, con un estudio de sectores? Pues yo sí leí todas las hojas del proyecto de ley del senador, ¿verdad? Y estira, digamos, estudios de la OIT, donde en el mundo, ¿verdad? Y lo decía muy bien también Luis, no hay un estudio nuestro, ¿verdad? Nosotros sí estamos acompañando hace 10 años reducciones reales. Tenemos el caso de una industria de autopartes que... da los nombres porque si no la gente parece que... hablamos de Yasaki, ¿verdad? Yasaki, una industria de autopartes. Marcelo Barúa, gerente de recursos humanos, vino y le dijeron que trabajaban de lunes a sábado y la empresa dijo, bueno, nosotros tenemos objetivos semanales, los sábados la gente no venía más y si usted llegan a llegar a los objetivos semanales de lunes a viernes, no van a venir más los sábados, pero no tienen que aumentar, no tienen que dejar de ir a su horario de descanso, porque si no nos multan y no tienen que trabajar horas extras. Bueno, se produjo más con la motivación de trabajar un día menos en un sector. Tenemos algo así con la industria textil, ¿verdad? El caso de Páliga, ¿verdad? Que es After Six, ¿verdad? Ellos tienen grupos de costureras que vienen las costureras, se divide el trabajo, llegan a su objetivo y se retiran, ¿verdad? Eso está funcionando acá en Paraguay. Pero, digamos, no podemos hacerlo por lo que explicamos, de que nuestra fuerza de trabajo es principalmente MIPYME y no, el diálogo o el debate no tiene que irse hacia el que trabaja menos, tiene más tiempo para la familia, porque eso es así. Pero ese no es el debate, es el momento del Paraguay. Yo le quiero dar el auto a mi hija a los 14 años. Y mi hija va a llegar más rápido a la escuela, va a tener dónde irse, pero ¿será que mi hija está preparada para manejar a los 14 años? Bueno, ese es el debate que tenemos que hacer. ¿El Paraguay está preparado hoy para disminuir? Eugenio, a mí vos habías planteado un aspecto del asunto que a mí me preocupa más, así por los sectores inelásticos del proceso productivo. Vamos a ver si nos entendemos, a ver si puedo explicarme yo bien. Yo no sé, vos en Casa Paraná seguramente podés agarrar y cambiar el cajero por la máquina, pero puede hacer eso un hotel, cambiar el cajero por máquina, o al sector hotelero, por ponerte un caso, la baja de horas le obliga a contratar más gente. Yo creo que no va a responder en realidad. De hecho, vos ya sabés que en Japón tenemos los casos del hotel totalmente robotizado, pero es totalmente realidad. Hay que ver qué es lo que la gente quiere, es decir, cuál es la experiencia, porque la tecnología nos va a llevar a algo más rápido, pero también en nuestro sector, el sector de retail, te pide experiencia. Es decir, no vamos a poder cambiar todo por máquina. La gente que está va a tener que ser gente mucho más preparada, mucho más técnica,
mucho más preparadas en lo que son la parte de lo que sería venta, la parte de inteligencia emocional, todo lo que sea asesoramiento en venta, así, todo eso le da una persona más técnica. Hoy, ¿cuál es una universidad, cuál es un diplomado que te dan eso? Tenemos que salir afuera o comprar enlatados afuera que hoy te vienen por internet, entonces tenemos mucho todavía que madurar para eso. Y me voy a un punto nomás específico. Si vos reducís hoy, me cargas a mí, como suele decir el dueño del Fernández, yo tengo mi mochila, me cargas. O sea, si hoy, vamos a suponer que hoy el proyecto es ley, Sí. ¿a vos cuánto te aumenta tu costo productivo? Hoy ya me aumenta directamente por el cambio de hora, son 33,3, porque pasa de 13.000 guaraníes y 3.000 guaraníes, ahí tengo ya un 33. En la suma de todo, con el salario mínimo que tenemos una subida del 2019 al 2024 26,7%, imagínate que tengo como 6 piedras acá, me estoy yendo y mi venta no me ayuda. Yo todavía sigo estando así, las multitiendas en general siguen estando de un 5 o 10% abajo. Todavía no llegamos al nivel de prepandemia en Venezuela. Entonces, o sea, espera un poco, en 2024 todavía no alcanzamos el nivel prepandemia. no, todavía no. Vino el problema este del tema del río, vino el tema del pagar el peaje, el problema logístico. Y otra vez, ahora el tema del dólar. Entonces, tuvimos que pagar mercadería que tenía que venir más barata, mucho más caro por el tema del dólar. Que inclusive sacamos nosotros gacetilla y hablamos que tarde se metió la mano el BCP para hacer que tengamos productos más baratos. Permitime una cosita que no tiene nada que ver con el tema. Señores del Banco Central del Paraguay, yo no sé si ustedes, o sea, a alguien le están favoreciendo, pero no es a la gente común. A los que ganamos en guaraníes, no. Ahora, hay un problema. A ese alguien al que ustedes le están favoreciendo, ese no está en la Constitución. Los que estamos en la Constitución somos los que ganamos en guaraníes. Y ustedes llevaban el dólar a 7.000. Ustedes, nadie más que ustedes, porque son ustedes los únicos que tienen la maquinita. Nadie más tiene. Ustedes son los únicos que tienen la máquina de hacer guaraníes. Y pueden dar todas las vueltas que quieren para joderle a toda la gente que quieran. Pero hay una cuestión muy simple. La inflación es y siempre fue, y nunca dejará de ser, un fenómeno monetario. Y ustedes son los que controlan esto. Perdón, quería decirlo nomás, porque acá andamos que la lluvia, que Dios, que la voluntad del cielo, que los ángeles, todo bola. Banco Central del Paraguay, culpable. Re culpable, ¿entendés? Y no hay que permitirle que se vayan por la tangente. Y están todos escondidos, nadie que habla. Miguel Mora, vos que hablabas tanto, querido, ¿dónde estás ahora? Bueno, perdón, ¿sí? Agarré por otro lado, no, pero te rompen las bolas y te dicen, no, así tiene que ser. Yaminal. Bueno, eso. Último dato nomás, Enrique. No, yo saqué un camión de importación ahora, subió un arancel otra vez en aduana, implica un sobrecosto más. Y otra vez era burocracia. Es decir, vamos a tener, donde teníamos que hacer un 30 o 40% del año en venta, hoy, con el tema del dólar, con los sobrecostos que tenemos, vamos a tener productos de importación, pero van a estar más caros. Y sí, ese es un problema. Bueno, entonces el proyecto a vos te sube. A mí me hace menos competitivo, me carga más la mochila y no tengo combustible, no tengo venta. Así es simple mi tema. Luis. Mira, acá el senador dijo que el personal, el operario va a tener más tiempo. Yo te iba a decir lo que se puede hacer si quiere, si es un problema de tiempo. Hoy una persona tarda entre 2 horas a 3 horas para llegar a su puesto de trabajo y vive entre 10 y 15 kilómetros de Asunción, o sea, del lugar de trabajo. Entonces vos tenés entre 4 a 6 horas que le lleva el transporte público para llegar. Esas son horas que pierde. O sea, si el senador quiere sacar una ley, que saque una ley para mejorar el transporte público, porque en esos lugares donde él habla de que aumenta la competitividad, vos salís de tu fábrica y te subís en un vehículo que tiene aire acondicionado y te lleva hasta tu casa. Ese es el país del primer mundo, no somos nosotros. Y cuando nosotros hablamos de que el país crece 4%, ¿en qué se basa? En el agro y en la ganadería. En la parte de la industria muy chiquito. Entonces ese 4% que creció, no creció en el sector MIPYMES. Es como dice Eugenio, el sector MIPYMES fue el más afectado en el 2020, de esto hace 4 años. Quitó crédito
en el 2020 y en el 2021 refinanció en el 22 y sacó otro crédito que se le habilitó. Ese crédito hoy no puede pagar. O sea, todavía no se recuperó. En el 2020 había empresas que tenían una categoría de mediana y cuando terminaron el 2020 tenían una categoría de micro. No tenemos que olvidar que el sector de eventos, el gastronómico, hotelería, un año no le dejaron trabajar. Así mismo. Un año no le dejaron trabajar. Entonces, no quiero decir que me da risa, pero me preocupa. Me preocupa cuando nadie hizo un análisis que si yo tengo 10 personas voy a necesitar 2 más. ¿Eso que va a producir? Inflación, porque yo voy a tener que vender más mi producto. Sencillo es. No es que yo voy a trabajar 40 horas más y voy a ser más productivo. En el sector MIPYME no sucede eso. Eso sucede cuando vos tenés tecnología y vos tenés formación. Entonces ahí sucede. Yo lo que creo, senador, es que hay que conocer, no sé si vos tenés empresa o tuviste empresa, como para saber cómo funciona una empresa en nuestro país. Que no es lo mismo que Brasil, no es lo mismo que Argentina, una micro, una pequeña, no es la misma que una empresa mediana. Vos fíjate que se aprobó en Senado que el 80% del salario mínimo va a ser para la microempresa durante 3 años. ¿Por qué esto? Porque la microempresa, en la realidad, el Ministerio de Trabajo hizo un estudio que no gana más del 75% de un salario mínimo. Entonces nosotros pusimos 80. Y nadie entendía, no entendió el Ministerio de Economía, ni el Ministerio de Trabajo, ni nadie, hasta que le empezamos a explicar cuál es la realidad del país, donde todos vivimos. No entrar en Google y ver productividad de Japón, productividad de Taiwán, productividad de Alemania. No mientas, señor. No, yo no miento, yo te puedo dar datos. ¿En qué momento yo dije Japón y Europa? Yo no estoy hablando de que vos dijiste, no, pero ni en la región vos me vas a decir de que la tecnología que tiene Argentina Ecuador. Y Brasil es la misma. Ecuador no conozco yo como país, pero conozco Brasil. ¿Por qué habla de Japón entonces? Conozco y porque esos son los países. No, yo no miento. Vos lo que le tratás de mentir, porque le decís que nuestro país está en condiciones de poder pagar como a la gente 40%. ¿Por qué? Y porque va a aumentar la productividad. ¿De dónde va a aumentar la productividad? Van a ganar más, las tiendas van a vender más. ¿Cómo van a vender más? Explícame cómo van a vender más. Van a ganar igual los tipos, van a trabajar menos nomás, pero van a ganar igual. Y la tienda va a tener que subir su precio, va a producir inflación. Si de cada 10 va a tener que contratar 2 más. Sencillo, el turno de 8 horas que tiene un hotel, que tiene una gastronomía, que tiene un supermercado, va a tener que poner turno de 6. O sea, va a tener que contratar un turno completo. Un BI que funciona 24 horas va a necesitar un turno completo en sus 200 locales. ¿Quién va a pagar eso, Enrique? José, una pregunta para que vos puedas responder todo, pero yo quiero agregarle una preguntita. ¿El proyecto tuyo implica que mismo salario y menos horas o hay que...? Mismo salario, menos horas. Ok. Sí. ¿Y eso no es una confiscación? Bueno, la experiencia de los países que implementaron menos horas y menos salario, bueno, esas propuestas fracasaron, o sea que esos proyectos fracasaron. Tiene que ser mismo salario, menos horas. Lo que dice el señor del transporte público, sí. De hecho, yo presenté un excelente proyecto de la reforma integral del transporte público y el proyecto que se viene del Ejecutivo es parecido al nuestro. Entonces, presentamos la propuesta. Lo que decía el señor, que esperemos a que el Paraguay le vaya bien y más adelante a lo mejor. Mira, con estos 70 años de gobierno colorado, y así como vemos, si los colorados siguen, no va a mejorar la cosa, ¿verdad? Tenemos que meter ya estos temas y no es que la informalidad, porque le escuché decir también que, y a varios periodistas le digo, tenemos que combatir la informalidad. Por supuesto que tenemos que combatir la informalidad, pero es un tema paralelo, no están entrelazados. Es un gran problema la informalidad y es un problema de las cajas fiscales, porque
al no pagar las empresas el seguro de pensiones y jubilaciones, las cajas todas están en problemas. También presionamos mucho el presupuesto general de gasto. Ahora tenemos que pagar mucho más por pensión a la tercera edad y cada vez va a ser peor. Entonces la informalidad es un problema, pero esto no está ligado con la informalidad. Igual se puede implementar este proyecto y vamos a tener más productividad. ¿Transporte público tenemos que corregir también? Sí, está la... Dos cositas, puedo agregarte algunos elementos. Primero, yo creo que el transporte público no se va a corregir en nuestro país. José, pero este es un comentario más en general. Sí. Porque el transporte público está en manos de un oligopolio que está enchufado con el Estado, con todos los partidos y todos los gobiernos. Y la razón por la cual nosotros no tenemos ferrocarril en nuestro país, o transporte aéreo en nuestro país, el cabotaje, es simple. Esto es... Yo no voy a usar adjetivo calificativo como mafia, ¿verdad? Pero es un oligopolio que está en manos de 15 tipos y estos 15 tipos están ahí desde Stroessner, porque con Stroessner arreglaron. Los 15 que están hoy son los que arreglaron con Stroessner, cuando Stroessner privatizó el transporte público en 1970 por ahí, porque el transporte público no era privado en Paraguay, era público. Era estatal, era de gestión gubernamental. Stroessner privatizó, pero con 15 amigos. Y esos 15, ahí están, siguen siendo putirricos. A lo mejor entró uno que otro actor nuevo por accidente. Entonces, mi querido José, el transporte no se va a arreglar mientras no disolvamos el oligopolio. Y yo para eso tengo una expresión que no viene de los comunistas, señores oligarcas, viene de Adam Smith. A ustedes es a cañonazo, a ustedes se los saca a cañonazo. Los oligopolios se rompen a cañonazo. ¿Entendés? Y eso no es de Carlos Marx. A otros le pueden joder, pero a mí no, porque yo tengo lectura un poquito. Eso es Adam Smith. A cañonazo. A cañonazo.